Rara armonía clásica la del mudéjar. Alternativa estilística claramente hispánica, representa el capítulo más peculiar y extenso de nuestro arte popular. Del encuentro de la madera y de la cal, del arabesco fútil y de la necesidad urgente, del color y del matiz, surge en la España de la conquista un arte protagonizado por musulmanes y cristianos que realiza en la geometría de la forma, en el ornato religioso y en el tejido social la integración de que es incapaz la política. Hijo de la necesidad, es también una declaración de principios, una rebelión sutil del alarife. El ladrillo y el yeso vencerán a la piedra, la madera al hierro, la cerámica al vidrio, el arco de herradura al de medio punto. Concesión de los conquistadores o audacia de los vencidos. Eficaz mecanismo de castellanización y de control por parte del estamento cristiano, el mudéjar se exportará a las colonias ultramarinas con el mismo fin. Son estos otros soles, otros paisajes, otras luces. En América, con elementos propios, el mudéjar reelaborará el álgebra de los colores, la magia de los contrastes. Allí fundirá en su crisol siempre abierto nuevas sabias para enriquecer un arte popular y práctico donde se desliza el grito silencioso de todos los vencidos. Polígonos de saber ancestral para solucionar los problemas constructivos que se resuelven aunando diferentes tradiciones, las que van desde el Islam al Nuevo Mundo. Sencillez, utilidad y pureza de líneas definen el mudéjar en Castilla y León, donde comenzó a conformarse. Las iglesias como San Lorenzo y San Tirso en Sahagún datan del siglo XII. El de Aragón no será ese mudéjar austero. Ejemplo de convivencia entre musulmanes y cristianos, sus estampas típicas serán el campanario y las fajas de ladrillos con lacería en los muros. Ahí está, para corroborarlo, la Catedral del Aseo, en Zaragoza, del siglo XV. Sobre la piedra, el ladrillo se entremezcla en filigrana con los azulejos y la cerámica. Teruel, ciudad mudéjar, aún conserva su aspecto de ciudad fronteriza. En sus altas y cuadradas torres, la tradición alfarera hizo posible una explosión de luminosidad y cromatismo. Cerámica vidriada, verde y blanca, hallamos hoy en las torres del Salvador y San Martín del siglo XIII. Los lienzos de las torres, reverberantes a la luz, semejan tapices suspendidos con todo el aroma del arte islámico que pervive en una ciudad cristiana. En la catedral, construida entre los siglos XIII al XVI, se encuentra la armadura considerada como la capilla sixtina del arte mudéjar. Es de par y nudillo y acumula la tradición musulmana junto a temas figurativos cristianos. Todas las clases sociales de la época están representadas, desde los caballeros y religiosos hasta los oficios más humildes. La iglesia de la Virgen en Tobet, Zaragoza, es el monumento capital del mudéjar aragonés. Es una nave con ábside recto, triple cabecera y capillas laterales que se cubren con bóvedas góticas, un arquetipo del siglo XIV. Piedra y ladrillo comparten aquí presencia y armonía, pregonando tolerancia.
la misma que existirá en Toledo, capital de Castilla desde el año 1085. Fue siempre esta una ciudad abierta, colgada entre el cielo y el río Tajo. Aquí convivieron en rica amalgama musulmanes, judíos y cristianos. Por la mudéjar Puerta del Sol se penetra hoy en la antigua Medina, donde la ciudad, de abierto corazón, parece sin embargo reconcentrarse en sí misma. La iglesia de San Román, de resonancias califales, fue reformada en el siglo XVI, aunque conserva su antigua estructura interior con naves separadas por arcos de herradura con alfiz. Su importancia radica en las pinturas murales del siglo XIII, temas cristianos con decoración árabe. El elemento que define las iglesias, sinagogas y edificios es el empleo de la yesería. Se aprecia en el taller del Moro del siglo XIV, donde solo resta el gran salón rectangular al que se abren las alcobas o aljamías. En el yeso, la luz queda atrapada en artísticos recovecos, en prodigiosos diseños. El convento de la Concepción Francisca guarda una escondida joya: la cúpula oriental de la capilla de San Jerónimo, con el arco de los pavos a sus pies. La torre del siglo XII, de planta cuadrada y ventanas de doble arco de herradura, es lo más antiguo de la iglesia de Santiago del Arrabal. La iglesia actual se construyó un siglo más tarde y consta de 3 naves separadas por arcos apuntados con crucero y 3 ábsides. El mudéjar, a medida que avanza la conquista cristiana, se va extendiendo hacia el sur de España. En Sevilla se funden las tradiciones de la arquitectura almohade con las del nuevo estilo gótico. Las mezquitas se transforman en iglesias, dando lugar a edificios de inconfundible belleza, como es su catedral gótica, con esa gema universal que es la Giralda. A su vera, el alcázar del rey Don Pedro integra elementos toledanos y nazaríes. En su interior resuena el rumor del agua con aire granadino. Entre el patio de las doncellas y el salón de embajadores, lo almohade y lo gótico se entremezclan en una profusión ornamental de yeserías, mocárabes, arcos lobulados, azulejos. La tradición almohade de la Giralda, con la red ornamental de rombos o sepca, la encontramos también en otros campanarios, como el de la iglesia de San Marcos del siglo XIV. En su interior no se conserva la armadura, pero sí los arcos de herradura que separan las 3 naves. En el cercano Aljarafe, la iglesia de Castilleja de Talara, con 3 naves, asoma sus costillares de ruina entre el verde de las matas y el azul del cielo. Está construida en ladrillo y con su imagen romántica nos permite advertir detalles constructivos que de estar en uso serían inapreciables. Con la toma de Granada en 1492, el último reducto musulmán de la península pasará a formar parte del primer estado moderno de la historia. A una primera etapa de tolerancia le sucede otra de represión tras la rebelión de 1499 en el Albaicín. Allí, entre empinadas callejas, se creará un verdadero gueto morisco frente a la ciudad cristiana que se desarrollará más abajo. En Granada, la arquitectura será sobria.
Los elementos de mayor efecto ornamental islámicos se sustituyen por la elegante tradición nazarí, como ocurre en la Casa del Chapí, hoy Escuela de Estudios Árabes. El agua, la madera, el ladrillo, la cal y las tejas conforman en los patios del Albaicín espacios de paz y de sosiego. Podríamos definir el mudéjar de Granada como la suma del arte nazarí y los esquemas góticos. Esta Granada, construida con mampostería y ladrillo, está cubierta con una gran carpintería de lo blanco y con elementos decorativos de muy variada tradición que concluirán siendo barrocos. La Sala de los Caballeros 24, en el Palacio de la Madraza, es un testimonio de la pervivencia del arte medieval en España que llegará hasta el siglo XVIII. Tal vez sean la armadura de par y nudillo y la de lacería los elementos más señalados del mudéjar granadino que luego pasarán a América. Con las mismas ordenanzas del Reino de Granada, se elevarán los edificios en un mundo recién descubierto que aguarda allende el mar. El mudéjar, fruto de cruces y encuentros, arte mestizo, ha madurado. Desde Granada y a través de Sevilla y Cádiz, el mudéjar iniciará la travesía, se irradiará hacia el Nuevo Mundo. Con los primeros conquistadores llegan a Cuba también los alarifes mudéjares. En la primera isla colonizada de América se une a ellos la tradición de la carpintería de Ribera, fruto de las necesidades de la construcción y reparación de los navíos. El floreciente Caribe es una zona estratégica para las comunicaciones entre Europa y América. Con una población integrada cada vez menos por indígenas y más por esclavos africanos y colonizadores europeos, la arquitectura mudéjar se revela como la más fácil solución a los problemas constructivos. Mientras que la piedra se emplea sobre todo en las edificaciones militares y en la catedral, en las casas, el ladrillo, la madera, la cal y la teja serán los protagonistas. El patio y su carácter abierto, luminoso y cromático define el mudéjar caribeño. Las casas particulares, con patio y traspatio, barrotes de madera, zaguanes y galerías, armaduras e incluso con pinturas murales como la de Tacón número 4, se acabarán convirtiendo en señas de identidad en la Habana Vieja. En el patio se aprecia otro elemento esencial que va a estar en los frontales de las casas: las balconadas de madera, funcionales y decorativas, cuyo más claro precedente son las existentes en las Canarias. En general, el mudéjar caribeño, sencillo y sobrio, tiene un marcado acento mediterráneo con ausencia de ornamentaciones rituales. Grandes espacios de fluidas líneas y elegancia blanca, como el convento de Santa Clara, en La Habana. La ornamentación parece concentrarse en los ricos trabajos sobre madera que se integran en las múltiples armaduras existentes en la región, ya sea en su color natural o en un azul que recuerda al del mar.
En este tono son frecuentemente pintadas las armaduras de las iglesias durante el siglo XVIII, como en la iglesia parroquial de Guanabacoa, municipio muy cerca de La Habana. A veces la pintura es de otro color, como la amarilla de la iglesia de los Escolapios. Muy cerca de ella aguarda otra maravilla, la iglesia de la Candelaria, con ornamentación mudéjar en los arneruelos. La madera será el material esencial y no solo cumple una función ornamental, sino que asume también una función de sostén, como se atestigua en Trinidad, testigo fiel hoy en día de lo que era una villa colonial del siglo XVII. Pero aunque las casas y muchas techumbres sean de ese siglo, por dentro son del XIX. No sin razón si hay aquí el Museo Romántico. Los soportes sostenidos por postes de madera y las vigas soleras que soportan el tejado son una constante en una ciudad por la que aún cabalgan los caballos. De Trinidad partió Hernán Cortés con su flota para descubrir y posteriormente conquistar México, y con ello exportar el mudéjar a la tierra firme. Entre los siglos XVI y XVIII, el desarrollo del mudéjar en la Nueva España definirá lo que se ha llamado nueva arquitectura religiosa, que se formará a partir de la unión entre las técnicas medievales islámico-cristianas y la suma de elementos mexicanos. Resulta así un arte nuevo y único. En Tlaxcala, la población pactó el nuevo orden. No hay que olvidar que los tlaxcaltecas ayudaron a Cortés a luchar contra los aztecas. En la iglesia del convento de San Francisco se puede ver la pila bautismal donde se bautizaron los jefes principales. El templo es único por sus dimensiones, su armonía y su armadura, con estrellas pintadas con panes de oro. El protagonismo de las órdenes religiosas es esencial en la evangelización. Frailes que son a la vez soldados, maestros de obra, profesores de lengua y religión, crearán una trama monumental definida por la tradición, la sobriedad, la economía y la eficacia. En suma, los valores mudéjares. La ausencia de medios para construir grandes naves, así como una fuerte voluntad popular de vivir al aire libre, darán lugar a una solución espacial sin precedentes en la arquitectura mudéjar: las capillas abiertas. Esta es la del convento de San Francisco. También se las ha definido como las iglesias que dio la tierra, y junto a atrios, caminos procesionales y cruceros de piedra, definirán el estilo de estos territorios. San Esteban Tizatlán, construida sobre un templo prehispánico, es otro ejemplo de capilla abierta hoy cegada por la vecina iglesia. Sus murales, donde se desliza una delicada iconografía entre indígena y española, hablan del advenimiento del imperio de Cristo. En el mudéjar mexicano, el ornamento islámico va a ser sustituido por elementos indígenas, lo que ayudará al control ejercido por los conquistadores. En síntesis, el mismo mecanismo utilizado en la península. A la vera de pitas y cactus, el pequeño pueblo de Salmatías Tepetomatitlán acude a la iglesia parroquial como en los tiempos en que se levantara la pequeña iglesia de al lado, una de las primeras del continente.
Construida en el siglo XVI, el cordón franciscano abraza todo el edificio. En la madera debajo del coro se aprecian el sol, la luna y las estrellas, expresión mestiza de símbolos marianos. Frente a la dimensión íntima de Salmatías, la iglesia de Zacatlán de las Manzanas, pueblo edificado en una herida abierta sobre la montaña, exhibe la altura y profundidad de 3 naves separadas mediante arcos y una cabecera diferenciada. En Zacatlán, famoso en toda la zona por sus maderas y su mercado, se sigue trabajando finamente la ebanistería gracias a los cedros y pinos de los bosques cercanos. Quito, fundado en 1534, se convertirá en el principal centro de irradiación de las corrientes artísticas en Sudamérica, en especial hacia Perú y Bolivia. En 1563 se crea la Real Audiencia. La gran prosperidad que alcanza la capital quiteña va a dar lugar a un desarrollo artístico extraordinario. La Catedral de Quito fue en principio una iglesia parroquial inserta en el programa de fundaciones de la corona española en toda Iberoamérica, a caballo entre la sobriedad evangelizadora y la contumaz carencia de materiales. La riqueza de las iglesias reside en las armaduras, de gran ornamento y mayor importancia simbólica. Lo podemos ver en el convento de San Francisco. Su iglesia está edificada sobre planta de 3 naves y trascoro, levantada sobre robustas pilastras de piedra que soportan arcos apuntados. Arriba refulge un universo brillante, como si allí estuviera el sol y las estrellas. Mientras, un Atlante popular aguanta el púlpito. Pero de entre el sobresaliente conjunto destaca la armadura del coro, filigrana de oro viejo y madera. Dicen que no se encuentra otro igual en España que pueda comparársele. La huella del gótico tardío, del Islam, del barroco, con el gran impacto visual de su ornamentación, van a definir la arquitectura mudéjar en Ecuador. En el claustro de San Francisco, entre la lluvia tropical, aún resuenan los pasos de los franciscanos. Hoy, y gracias a la ayuda de la cooperación española, funciona allí una escuela de restauración que salva muebles como estos, donde aún alienta la delicadeza del detalle hispano-musulmán. En las primeras décadas del siglo XVII se construye la iglesia de Santo Domingo. Modificaciones de toda índole han cambiado su aspecto, y la iglesia, incluida la cubierta mudéjar, fue repintada groseramente. Como todas las iglesias conventuales quiteñas, su planta es de cruz latina, con brazos muy cortos, una sola nave y capillas laterales. Muy cerca del mercado de frutas, la Recoleta franciscana de San Diego, del siglo XVII, es una de las pequeñas joyas que a menudo nos ofrece el mudéjar. Convento con recogido claustro, su iglesia fue construida sobre todo para el servicio de los religiosos a tenor del reducido espacio destinado al público. Sobre el altar, en lo alto, la madera refleja variados matices sobre el mismo tono. El trabajo de la madera, no solo en las armaduras de los techos,
ha perdurado hasta hoy. En Quito funciona una escuela municipal de Taracea en donde se elaboran muebles casi de la misma forma en que se harían probablemente hace siglos. Las celosías de los conventos de monjas, como el de la iglesia más antigua de Bogotá, la de la Concepción, hablan del profuso empleo de maderas preciosas, como guayacán, palo bálsamo, caoba, en el mudéjar colombiano. Determinado por el granadino, aparecerá aquí con mayor profusión ornamental que en el Caribe. La carpintería de lo blanco y el ladrillo acompañarán hasta el siglo XIX formas del barroco, del rococó y del arte neoclásico. Estas formas cristalizan en iglesias como la de San Francisco, en Bogotá, maravilla de imaginería que no se conforma con pertenecer al muro. Quiere salirse de él, tomar forma y movimiento, cobrar vida. Hasta la primera mitad del siglo XVII, Tunja tuvo más importancia artística y económica que Bogotá. En sus calles y plazas se respira todavía un claro ambiente colonial. La armadura de la catedral del siglo XVI estuvo tapada muchos años y tal vez por eso se ha conservado intacta y luce ahora su perfecta geometría. En la misma plaza, al lado de la catedral, se halla la casa del fundador de la ciudad, don Gonzalo Suárez Rendón. Lo más importante son sus artesas con decoración mural, donde aparecen animales verdaderos y mitológicos. Las armaduras de las iglesias colombianas están enjabelgadas y decoradas con pinturas y talla dorada. Santa Clara, con su disco solar presidiendo el templo, es todo un desafío cromático. Se ha llamado a estas tierras de Nueva Granada Colombia la Mudéjar. En la actualidad, los carpinteros de Cartagena continúan elaborando las cubiertas de par y nudillo. Esta que vemos, la de la iglesia de Santo Toribio, es una armadura de tirantes y lacería ricamente policromados y demuestra que en pleno barroco la carpintería de lo blanco continúa vigente. Aquí los muros son anchos y los zaguanes oscuros, y en el fondo de los patios anda la sombra y el contraluz jugando con el frescor verde de las plantas. En la casa del marqués de Valdehoyos destaca también la armadura, al igual que la de la Casa de las Damas, que perteneció a un comerciante. Aún anda anclada en los tiempos en que se esperaban arribos de flotas con mercancías. Porque Cartagena de Indias es una ciudad que se asoma al mar en sus balconadas, que huele la brisa marina desde terrazas y ventanas, huecos por donde escapa el aire y la luz. Cartagena de Indias, bañada por el océano, pone el punto final a nuestro viaje por el mudéjar iberoamericano. Una andadura que comenzó hace siglos, allende el mar, y que aún hoy permanece viva y palpitante.